Luis Di Giacomo, él es diputado nacional, integrante del interbloque Provincias Unidas. Luis, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Aquí Martín Bustamante te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, esta vez no pudiste venir al piso. ¿Estás en Río Negro ahora? Estoy en Río Negro, estamos este fin de semana acá en un fin de semana donde, entre otras cosas, se está corriendo el Rally Vuelta de la Manzana, una de las fechas más importantes del Rally Nacional, sí. Y tradicionalmente estamos acá en Roca porque, bueno, es verdaderamente una fiesta para la región. Si bien estamos con un clima muy frío y con mucha lluvia, sí. Pero bueno, lo estamos tratando de disfrutar. Bueno, ahí dijiste, clima frío. ¿Cómo tenés la calefacción? ¿Te estás moderando? Bueno, yo creo, te estaba escuchando, ¿no es cierto? Creo, mira, hoy justamente me pasaron datos del ente regulador de la provincia de Buenos Aires, de la electricidad. Sí. Según esos datos que son oficiales, entre el 88 y el 92% de los usuarios estarían gastando por debajo de los 400 kilowatts por mes, con lo cual a mí me habían hablado, por otra parte, gente que está en el tema de energía, de que alrededor del 70% de las familias están por debajo de esos 400. Eso parecería una cifra razonable. Lo que hay que tener en cuenta por ahí es que justamente hay sectores de los más desprotegidos, que quizás los que no tienen, por ejemplo, la posibilidad del servicio de gas natural, ellos sí tienen un sobrecosto y un sobreuso. Vamos ¿con la garrafa? Claro, al tener que usar la garrafa, por ahí tienen calefacción eléctrica o tienen la posibilidad inclusive para el agua caliente, el termotanque eléctrico, el calefón eléctrico, y esto sí tiene un gasto mayor. Pero bueno, creo yo que son temas en los cuales hay que avanzar porque de alguna manera la injusticia está del otro lado, y es el hecho de que estemos subsidiando a una enorme cantidad de personas que están en condiciones de pagarlo. Y además, creo que el otro tema en el cual queremos insistir es que hoy un usuario de, por ejemplo, de 300 kilowatts por mes, tiene, si es usuario de Denor y Edesur, es decir, si es de Lampa, paga 1.160 pesos. Ahora, si vive en la provincia de Río Negro, paga 3.900 pesos. Es una injusticia. Si vive en la provincia de Neuquén, una de las principales productoras de energía, paga por encima de los 5.000 pesos. Es realmente una injusticia que existan estas inequidades en cuanto a las regulaciones. Me parece que son todas situaciones que va a haber que ir corrigiendo. Luis, recién hablábamos con Alejandro Cacase y él opinaba que esta medida que anunció Massa es similar al tarifazo de Aranguren. ¿Estás de acuerdo? No, porque justamente aparece la posibilidad de contemplar la atención a todos aquellos que están por debajo de determinados ingresos, ¿no es cierto? El tarifazo de Aranguren tuvo más que ver con un aumento indiscriminado absolutamente para todo el mundo, y quiero creer, además, que en las próximas medidas en las cuales se hable con respecto a las pymes, fundamentalmente, porque acá, además del consumo residencial, tenemos que tener en cuenta el consumo y el gasto que significa para las pymes, fundamentalmente la cuestión eléctrica, así que quiero suponer que también para ese sector van a contemplar algún tipo de ventaja respecto de grandes consumidores que pertenecen por ahí al sector más concentrado de la economía. Así que creo que son todos temas que hay que discutirlo fuertemente. A mí me da la impresión que la gente de Juntos por el Cambio lo que le está pasando es que Massa le está robando parte del discurso, ¿no? Porque de alguna manera hay que reconocer que por lo menos lo que está proponiendo, yo no sé si va a tener éxito, si lo va a poder hacer o no, pero lo que está proponiendo implica un giro de 180 grados respecto de lo que proponía el kirchnerismo a lo largo de todos estos años con respecto a toda una serie de cuestiones, ¿no? Mira, vamos a aprovechar lo que estabas contando recién con respecto a la Cámara y al instituto que verifica cómo es el consumo de gas en la provincia de Buenos Aires. Allí estamos viendo dónde se puede ver cuál es tu consumo de energía. Ahí se verifica en la parte, ¿no? Ahí es una factura promedio, en este caso de la empresa Edenor. Hay un gráfico comparativo y la línea, la torre más alta, ¿cierto? La barra más alta es la que te indica cuál fue tu consumo más alto. Vamos a ver también en una factura de Edesur. Claro, esto hay que después llevarlo un poco yendo a lo que decías vos, Luis, a lo que ocurre en las empresas distribuidoras de energía en cada una de las provincias. Mirá, allí se ve el total de consumo
en 60 días, 59 más precisamente, 197 kilowatts. ¿Sí? Allí, para que se pueda verificar y las personas que nos están mirando en este momento entiendan cómo verificar y comparar cómo fue el consumo. No se precisó cuál va a ser el límite en el consumo de gas, pero también allí podés ver en metros cúbicos la comparación en el gráfico de barras. Allí se ve en relación a los distintos meses, se ve una comparación interanual, que es muy útil, es muy interesante también para poder moderarse, ¿no? Cosas que no sean necesarias, bueno, no gastar. Es fundamental. Estamos en un momento de crisis energética, no solo aquí en la República Argentina, es una crisis a nivel global. Todos los países están discutiendo esto. Uno lo escucha a Pedro Sánchez, el presidente de España, recomendar que no se use corbata, porque eso, bueno, genera más calor, más uso de aire acondicionado. Eso es lo que se discute en otros países, digo, para ver que esto que estamos deliberando aquí en la Argentina no está ajeno a lo que ocurre en el mundo. Luis, esta historia de Sergio Massa se viene hablando aproximadamente hace 10 días. Para vos, no te hablo de las medidas, te hablo de la decisión de designar a Sergio Massa. Para vos, ¿qué es lo más importante? Mira, yo creo que lo que es importante hasta el presente, por lo menos, es que hace 10 días estábamos pensando, el ciudadano común, no solo los que estamos en la política, sí, estábamos pensando a ver cuánto duraba el gobierno, a ver cuándo se iba a caer, porque de alguna manera se había desbocado el dólar, se había desbocado los precios, ya no tenían límites, empezó a haber desabastecimiento, y de repente a partir de este cambio, vamos a decir así, a esta posibilidad de que haya un cambio, hubo una detención, un compás de espera, y creo yo que hay cierta expectativa en la gente, en el ciudadano, respecto de qué es lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido Massa hoy está funcionando más que como un ministro de Economía o un jefe de gabinete, como un primer ministro. Y creo yo que tiene la experiencia, tiene las ambiciones y tiene, creo yo, la capacidad de poder conducir esto. Ahora, si acá se repite o continúa el esmerilamiento ahora de Massa por parte de los propios sectores del kirchnerismo que no están de acuerdo con lo que pueda plantear, vamos a seguir con el mismo problema y esto en pocos días, esta expectativa se va a tornar negativa. Si logra Massa verdaderamente imponer un tipo diferente, digamos, de proyecto y de plan económico y logra tranquilizar no solo a los mercados, sino al ciudadano, me da la impresión que va a tener la oportunidad de poder finalmente equilibrar las cosas y quizás podamos pensar en un funcionamiento en el cual nosotros desde la Cámara Legislativa también tengamos un papel, porque esta situación de empate técnico entre los dos grandes conglomerados nacionales, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, una de las maneras de solucionarlo es a través del debate parlamentario y poder tener las leyes que hay que tener y tener la posibilidad de consensuar, como también se dijo, 5 a 10 puntos que sean un acuerdo entre todos para poder salir adelante de la crisis, ¿no? Enseguida vamos a seguir conversando con Luis, pero ahora a las 8 de la noche vamos a actualizar la información con los títulos. Massa convocó a todos los ministerios para ver prioridades de inversión. El ministro de Economía analizará el martes con las carteras los techos de gasto. No habrá más emisión para financiamiento hasta fin de año, aclaró. Alberto Fernández participará en la asunción de Gustavo Petro. El presidente ya se encuentra en Colombia y mañana estará en la ceremonia. Participarán varios mandatarios de la región como Gabriel Boric y Guillermo Lasso. Buscan relanzar precios cuidados. El gobierno negocia con los actores de la cadena de formación de precios. Plantearon que el programa vuelva a funcionar en los próximos 45 a 60 días. Arribaron a Turquía 33.000 toneladas de maíz desde Ucrania. El buque llegó a Estambul tras el acuerdo con Rusia para levantar el bloqueo. Se trata de un entendimiento entre los países para evitar una crisis alimentaria. Liga Profesional de Fútbol, Boca recibe a Platense. El Geneise y el Calamar juegan en la Bombonera desde las 21 horas. Los dirigidos por Ibarra buscan sumar de a 3 puntos para escalar en la tabla.
Las repercusiones sobre la designación del superministro, ahí lo estamos viendo, a Sergio Massa. Retomamos el contacto en este momento con Luis Di Giacomo, que está conversando con nosotros desde Río Negro. Estás en Roca, ¿no? Exactamente, Luis es diputado nacional. ¿Estás en Roca? Sí. Estoy en mi ciudad, acá en General Roca. Te quería preguntar sobre la actividad en el Congreso. Me parece también importante conocer qué es lo que van a hacer, porque Sergio Massa le pidió a la Cámara de Diputados, sobre todas las cosas, que acelere una serie de proyectos para fomentar las exportaciones, pero también para despejar esa situación y finalmente poder abordar el presupuesto 2023, que claro, uno se pone a pensar y es un tema sensible, dado que el año pasado no se aprobó. ¿Qué van a hacer en el interbloque que conformas vos? Nosotros estamos dispuestos, y ya lo hemos manifestado en más de una oportunidad, a dar quórum para todos los temas que haya que tratar. De hecho, sean estos temas que o no sean del agrado del oficialismo o de la oposición, todo tema que preocupa a la ciudadanía debe ser tratado. De hecho, nosotros ahora estamos discutiendo la posibilidad de que una nueva ley de alquileres, que es un tema que también hemos tratado de acordar entre distintos bloques, sea finalmente tratada. Creo que hay que tratar los proyectos del oficialismo que están relacionados con la producción, fundamentalmente. Me da la impresión que lo que tenemos que hacer es poner las comisiones a trabajar a full y poder tener las sesiones que resuelvan los temas que quedan pendientes. Y quería preguntarte también, porque aquí se habla mucho del ajuste, ¿no? De por dónde ajustar, que hay que recortar el gasto público. De hecho, lo contábamos recién, ¿no? La anualización del gasto en este momento es del 3,2%. Sin embargo, lo que anunció Sergio Massa es un déficit final anual del 2,5%, lo cual implica un fuerte ajuste. ¿Te parece que alcanza con eso o considerás que es insuficiente? Bueno, eso quizás se lo tenés que preguntar técnicamente a un economista. Lo que yo creo es que es muy importante esto de parar con la emisión, porque yo creo que, ¿vamos a hablar de ajuste a partir de ahora o tenemos que decir que estamos en presencia en el último año y medio de un terrible ajuste que está dado por la inflación y la devaluación? Es decir, en la medida que el peso pierde valor, hay un ajuste real, por más que el gobierno no se lo proponga hacerlo. Y todo lo que tenemos un sueldo fijo, sea alto, mediano o bajo, en realidad estamos cobrando cada vez menos. Por lo tanto, el ajuste ya está. Por otra parte, el 50% de pobres ya están, no los vamos a poner nosotros a partir de la nueva política económica. Y por otra parte, la situación que estamos viviendo respecto también de la inflación y la devaluación son temas que ya están presentes en la actualidad. No podemos pensar que esto ahora pueda incidir a partir de las medidas que puedan tomarse. Yo creo que justamente parar con la emisión es una de las formas de defender el valor de nuestra moneda, ¿no? Bien. Bueno, vamos a sumar a Antonella Gervasi. Ella es economista de paridad en la macro. Antonella, ¿qué tal? Bienvenida a IP Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, te queremos preguntar. Estamos en un momento muy, pero muy particular del gobierno y en general de la situación económica. Para vos, ¿qué fue lo más importante de todas las medidas, que fueron muchas, que anunció Sergio Massa? Fueron muchas, como bien mencionás, pero creo que la que tenemos que poner el foco es en las tarifas, por un lado, porque las tarifas hoy en día está siendo el segundo puesto en el gasto más relevante, más grande. Sí. Y como se sabe, tenemos un grave problema de inflación. Entonces, si tenemos que reducir el déficit para poder atacar el tema de la inflación, atacar el tema de las tarifas es súper relevante. El primer gasto es las jubilaciones, que sabemos que esas ya están bastante... Ojo con eso. Por favor, al contrario. Es un tema que no se puede ajustar ahí. En realidad, no solo que no se puede ajustar. Es que están ajustadas. Hay que aumentarlo, porque por supuesto, están por el piso las jubilaciones. Que ya es otra de las medidas también. Entonces, el tema de las tarifas viene bastante retrasado, es cierto. Igualmente estamos hablando de lo que es luz, gas, agua. También son bienes totalmente esenciales y son muy sensibles. Entonces, esta segmentación se va a hacer mirando dos cosas. Por un lado, el consumo, por un lado, los ingresos. Me parece que está bien implementado de esa manera y no viendo a uno o el otro, sino de una forma más integral. Y también en estas medidas
que intentan atacar este tema de inflación. Sí. Hay otras relevantes que, si bien hay que ver si después se realizan, son buenas señales, como el tema del financiamiento de lo que es el Tesoro a través del Banco Central. Y eso también tendría un impacto en la inflación, que tenemos que pensar que salió el último REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, y arroja una inflación para este año de un 90%. 90%. Asusta Terrible. ese número. Estamos acostumbrados a inflaciones elevadas, pero no de un 90% en Argentina. Claro. Luis, te quiero hablar también de una situación estructural que atraviesa el país en este momento y que la verdad que poco se habla, pero evidentemente requiere una solución. Nosotros actualmente, incluso esta semana, el CIPA publicó algunos números de empleo que en medio de este contexto son como un oasis, porque fueron buenos números, está mejorando la situación del empleo, tenemos un desempleo del 7%, pero tenemos una pobreza del 37,3%. En 2014, 2015, incluso en 2017, con el gobierno de Juntos por el Cambio, con este número de desempleo, teníamos una pobreza del 20-25%. ¿Que para vos hace falta un aumento por suma fija, como están proponiendo algunos sectores? Yo creo que hay algunas medidas que son inmediatas y que hay que tomarlas, digamos, con cierta rapidez, que por supuesto hay que conjugarlas con esto de disminuir el déficit y con esto de no emitir. Si hay resto para poder dar algún tipo de suma, me parece válido que esto pueda hacerse. Creo yo que además es más que nada una señal como para que aquellos gremios más poderosos y con más condiciones de negociar no sean los que eleven los techos y quede entonces una situación de disparidad con el resto, absolutamente. Claro. Ahora, a mí lo que me preocupa es que hoy son muchos más los trabajadores informales y con muy mala calidad de trabajo y mala calidad de ingreso que los trabajadores formalizados. Entonces, creo yo que en un lapso, quizás no urgente, pero sí en un corto lapso, en un mediano lapso, tenemos que pensar en cómo hacemos para que toda esa gente pase a formar parte de un empleo formal. ¿Cómo hacemos para incentivar el trabajo? Y el trabajo, incentivarlo implica que las pymes, que los comerciantes, que el dueño de un taller, que el dueño de una pequeña fábrica, no tengan miedo de contratar a alguien porque la conflictividad laboral, que a los únicos que le da de comer es a los abogados, haga que de repente tener que echar o tener un conflicto con un empleado le significa el quiebre del comercio, de la empresa o de la fábrica. Creo yo que en ese sentido, sin tocar lo que son los derechos adquiridos de los trabajadores formales, hay que empezar a tener inventiva y asumir la responsabilidad y la valentía de nuevas formas de contratación, al estilo de una contratación empleo joven, primer empleo, un estilo o un sistema UOCRA con fondos de desempleo. Hay que ir buscando nuevos elementos que permitan que los que pueden contratar gente se animen y estén incentivados para contratarlos. Bueno, este es el elemento central, me parece a mí, para empezar a solucionar también la problemática de tanta gente que no tiene aportes hoy y que verdaderamente después van a estar sobrecargando un sistema jubilatorio que ya de por sí hoy no tiene sustentabilidad. Sí. De hecho, recién Sergio Massa estaba anunciando un proyecto con el Ministerio de Desarrollo Social, algo que ya viene diciendo hace tiempo, todavía no dio detalles, pero más o menos conocemos cuál es su idea de convertir los planes sociales en empleo. Vos, por ejemplo, Antonella, ¿pensás que es posible que un empresario pyme, contrate a alguien que percibe un plan social en el cual, por supuesto, que el Estado durante un tiempo le va a pagar esa parte del sueldo y la otra se va a tener que hacer cargo el empleador? ¿Pensás que así se podría convertir los planes en empleo formal? Escuchando lo que estábamos hablando, a mí me parece que en un contexto de tanta incertidumbre y tanto revuelo, muchas empresas hacen una pausa al momento de decir voy a contratar a alguien, más allá de las leyes que mencionaba el diputado. Es un momento de tal incertidumbre que quizás se espera antes de hacer un movimiento, pero si te ofrecen esas facilidades de pagar una parte del sueldo, me parece... ¿No? Si estás en un momento de expansión y necesitas más empleados. Ese momento de expansión quizás no es ahora, en algunos sectores, en otros quizás sí, porque ahora va a haber también créditos e incentivos, lo cual eso podría aceitarlo, pero también si te están dando incentivos, sí, probablemente frente a un empleado que le tenés que pagar todo el sueldo y alguien que te están dando quizás un subsidio, pagándote quizás aportes y contribuciones, yo no veo por qué no.
Al contrario, me parece que un empresario directamente, si ve su beneficio, lo podría tomar concretamente. ¿Sí? Luis, esta semana Antonio Guterres, el secretario de la Organización de Naciones Unidas, dijo que hay que cobrarle un impuesto a la renta extraordinaria de las empresas energéticas, algo que ya hizo Reino Unido, que hizo España. En Francia, Macron directamente estatizó la empresa eléctrica. ¿Pensás que es discutible, que está bien empezar a debatir esta situación de justicia fiscal también en nuestro país? Sí, creo yo que hay que salir de ese cliché de no aumentar más impuestos, que es nada más que un cliché para poner en apuros a quien circunstancialmente está gobernando, porque me imagino que si en algún momento quienes hoy dicen eso son gobiernos, van a tener que acudir a estas posibles financiaciones. A mí me parece que si hay sectores de la economía que tienen una ganancia especial o que han tenido una renta realmente muy importante, tenemos que ver de qué manera esos sectores contribuyen al equilibrio. Ahora, claro, creo que también esos sectores tienen derecho a saber a dónde va a parar esa plata que a ellos se les pide. Me parece que si esto lo mandamos a unas rentas generales que puedo sospechar que se va a usar para una campaña política, claro, no la voy a apoyar. Ahora, si esto va a significar la posibilidad de incrementar cuestiones de tipo productiva, obra pública y cuestiones que hacen a que haya más trabajo y a que haya un mejor desarrollo, digamos, en ese caso, o mejor bienestar, nosotros vamos a apoyar esto porque sí, quienes han ganado más, en todo caso, en un momento crítico, tienen que aportar un poco más. Sabes que te escucho y se me viene a la mente el balance sobre el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que tenía claro cuál era el destino. ¿Vos qué balance haces de eso? Sí, el destino era YPF en un punto. Que sí. Construcción de viviendas, sí. Por supuesto la compra de vacunas. Correcto. Bueno, esto fue encima antes de toda la crisis que tenemos hoy con el tema de la energía. Hoy en todo el mundo la energía se volvió muy cara y por eso también el precio que vamos a tener que pagar, quizás tarifa plena, se va a mover como se va a mover el precio de la energía. Como vemos que en Europa la gente se está volviendo loca para poder pagar las tarifas, hoy en día el aporte extraordinario tuvo esos fines. Bueno, ¿qué se hizo con esa plata? Vamos a tener que verlo. Eso, quizás YPF, ¿en qué se va a invertir? Si va a ser para que después tengamos energía más barata porque la vamos a producir nosotros, bienvenidos. Claro. Luis, ¿vos tenés expectativa en que el gobierno finalmente va a lograr evitar una devaluación? Bueno, yo pensaría que es muy probable que una forma de evitarla es que haya algún tipo de desdoblamiento del tipo de cambio, donde de alguna manera todos aquellos que producen y exporten también se vean incentivados en función de ello, ¿no es cierto? Me parece que es una solución posible, porque ya, de hecho, devaluación real está habiendo todos los días, y esto, si se puede sostener de esta manera, obviamente, y si se tranquilizan las expectativas sectoriales, no va a tener necesariamente incidencia sobre los precios, porque de hecho ya la tuvo, o sea, el colchón ya se armó en ese sentido. Así que sería posible quizás, o sería bueno, la posibilidad de incentivar las exportaciones con algún tipo de cambio, digamos, que beneficie a todos los sectores, no solo al sector sojero, a todas las economías regionales y a todo aquel que está en condiciones de exportar, porque son los que van a obtener los dólares que el país necesita, ¿no? Es muy importante lo que estamos conversando. Para que se den una idea, con la devaluación de 2002, la pobreza se duplicó, así nomás. Se duplicó. Con la de 2014, ya en ese momento, gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación, cayó el poder adquisitivo un 5%. Y con la devaluación de 2018, el poder adquisitivo cayó un 11%. ¿Te parece fundamental evitar una devaluación? Sí. Hoy en día nosotros necesitamos importar bienes para poder producir. Hoy esa es la ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que se está haciendo, existen múltiples tipos de cambio. Sabemos, el dólar, ahora vamos a tener un nuevo dólar para fomentar que entren las exportaciones de soja y otros derivados. Y también tenemos los dólares financieros y el dólar blue. También lo que ocurre es que esa determinada brecha es lo que después provoca que las reservas tengan que ir a tapar ese tipo de problemas cuando las brechas se hacen muy grandes. Eso es real. Pero es como decís, las devaluaciones generan pobreza. La inflación también genera pobreza y una devaluación genera también inflación. Entonces, con una inflación, como ya mencionaba Steve,
bastante, quiero remarcar, un 90% anual. Sí, claro. La devaluación solo metería más fuego a lo que es un problema muy grave. Sí, si ya estamos con este número, le agregamos una devaluación, claramente vamos a estar en una situación muy crítica. Igualmente existe, no es una devaluación, pero sí se deprecia todos los días. Lo que dice Luis. Sí, no es que está fijo el tipo de cambio, sino que tiene que acompañar, si no tendríamos una apreciación demasiado importante. Pero sí, no va a ser equivalente a lo que es la inflación, ¿no? La devaluación se va a apreciar un poco el tipo de cambio este año. Pero eso es real. Pero quirúrgico. La diferencia es si va a ser quirúrgico o si va a ser una sacudida tan fuerte que nos genere un desequilibrio ya muy significativo. Luis, te quería preguntar, porque viste que Sergio Massa también está con este concepto de la fábrica de dólares, en la cual se va haciendo acuerdos con distintos sectores exportadores para darle algunos beneficios y a la vez generar un compromiso, él dice, para que ingresen 5.000 millones de dólares. Ya el sector pesquero dijo, en principio fue el primero que levantó la mano y dijo, bueno, nosotros acá vamos a aportar. ¿Te parece un buen camino? Creo que es un camino posible, ¿no es cierto? El sector justamente pesquero ya dijo que iba a aportar en 45 días 300 millones de dólares. Creo que además la posibilidad de rendir todo lo que tiene que ver justamente con los granos, con la soja y demás, y los derivados, es otra fuente de ingreso. Y me parece que además, digamos, lo que hay que preparar, porque esto también inyecta confianza, es que verdaderamente se comience a hacer la primera parte y se licita inmediatamente la segunda parte del gasoducto, porque lo que nosotros necesitamos finalmente es poder, primero, tener verdadera soberanía energética, porque si no es mucho jarabe de pico y seguimos importando energía, y poder justamente exportar y obtener los dólares que necesitamos, y tenemos que de una vez por todas darnos un debate nacional alrededor también de otro tipo de cuestiones que nos puedan proveer de los dólares necesarios, con el necesario cuidado y sustentabilidad ambiental, y que tiene que ver con la minería, tiene que ver con el litio, tiene que ver con las energías limpias, tiene que ver con el hidrógeno verde. O sea, tenemos un país con todas las posibilidades de empezar a desarrollar todo esto que nos puede transformar en una sociedad que puede vivir con ese bienestar que añoramos de tiempos pasados. Entonces, creo yo que una cosa son las medidas de emergencia, urgentes, de corto plazo, pero la forma de dar confianza también es mostrar que ya se están haciendo los caños, que ya se empieza el gasoducto, que ya se licita el segundo gasoducto, que se habilita el gasoducto para exportar por Chile. Hay empresas que están hablando también de un gasoducto y un poliducto para exportar a través de los puertos rionegrinos. Entonces creo yo que son todas cuestiones que es necesario que la población vea que hay una verdadera intencionalidad por parte de quienes gobiernan de dar vuelta esta situación de inestabilidad económica que termina siendo nada más que asistencia social y no el crecimiento productivo, ¿no es cierto? Luis, la verdad que es súper interesante lo que estás contando. Te vamos a pedir que nos esperes unos minutos, a vos también, Anto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa muy cortita y ya volvemos con este debate tan interesante.